Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 8 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Tatiana León, que es nuestra primera seguidora que nos saluda a través del Facebook Live. Igual que doña Eugenia Zawatsky, que nos saluda desde Cartago. Muchas gracias por acompañarnos. Y a Alberto Bremer, a Carlos Muñoz, que nos saluda desde Washington. Les voy a contar la historia del programa de hoy y a Víctor Fallas también, que está por ahí. Gracias, Víctor. Les voy a contar la historia de hoy. Hoy originalmente había invitado a don Edgar Robles, el ex superintendente general de entidades de pensiones, porque él hizo un artículo en las últimas horas que decía saquen las manos de las pensiones. Y bueno, como este programa, pues ayer invité a don Edgar, a las 11:30 me llamó, a las 12, muy apenado, y yo muy apenado también porque se le murió la abuelita a don Edgar, un ratito antes del programa. Y por supuesto que él estaba a disposición de venir, pero yo le dije, pues es lo más inhumano del mundo, don Edgar, no se preocupe, yo veo cómo resuelvo, usted por supuesto vaya allá. Y por supuesto que el tema más importante que está sobre el tapete es el Fondo Monetario Internacional. Y yo no les cuento esto para decir que es improvisado o no es improvisado el programa de hoy, sino para agradecerle a los diputados a quienes les avisé muy tarde que si me podían acompañar, y aún así hicieron muchos de ellos un espacio, y yo se los agradezco muchísimo, para compartir conmigo y compartir con la audiencia de Matices. Voy a empezar como los veo en mi Zoom, a presentarlos. Don Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana. Invité a diputados y a jefes de fracción, en el caso de Luis Fernando, que estuvieron hoy en la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Don Pablo Heriberto, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, un saludo a los costarricenses y a los compañeros, un gusto siempre saludarlos desde esta emisora. Muchas gracias, y gracias por la disponibilidad, don Pablo Heriberto. Además, usted sabe que siempre está al pie del cañón. Lo sé. A don Jonathan Prendas, diputado independiente del grupo de Nueva República. Don Jonathan, muchas gracias también por su disponibilidad. Muy buena tarde. Saludos, Randall, saludos a los compañeros diputados y por supuesto a toda la familia de Costa Rica que está en sintonía de Monumental en las diferentes plataformas, listos para tratar un tema muy importante, porque hay muchas mentiras, mucho manoseo y hay muchas dudas que hay que ir solventando sobre el tema del Fondo Monetario. Don Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional. Don Luis Fernando, que es cliente frecuente, igual que don Jonathan, esta semana en Matices. Don Luis Fernando, bienvenido, muchas gracias por su disponibilidad también. Gracias, Randall, muy amable nuevamente por invitarme a su programa, que estoy totalmente seguro que tiene un altísimo seguimiento de parte de todos los costarricenses. Y por supuesto un saludo especial a los compañeros diputados que vamos a compartir este espacio con usted y todos los radioescuchas. Don Walter Muñoz, del Partido de Integración Nacional, que tiene la cámara apagada. Ahí está don Walter, es que se estaba desplazando, ya va a llegar al destino para que se pueda conectar en video también con nosotros. Don Walter, usted me dice si me puede saludar, porque vi que tiene el micrófono en silencio. Sí, don Walter, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por su disponibilidad también. Muchas gracias, Randall, y un saludo a todos los costarricenses. Gracias por la invitación, porque sin lugar a dudas podremos plantear hoy cuál es el punto de vista del Partido de Integración Nacional. Quizá difiera mucho con mis compañeros sobre el tema del FMI. Muchas gracias, don Walter. Don Enrique Sánchez es el jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana. Don Enrique se acaba de conectar porque tuvimos una situación técnica. Don Enrique, le estaba contando a la audiencia con toda transparencia que yo había planteado un programa hoy con Edgar Robles, el ex superintendente de pensiones, quien se le murió la abuelita a don Edgar hace un par de horas, y bueno, por supuesto que yo le dije que no viniera, pero además necesitaba montar un programa del más alto interés, y realmente yo tengo gran expectativa sobre lo que pasó en la reunión de hoy, así es que le agradezco, porque le avisé tardísimo, su disponibilidad para estar con nosotros. Don Enrique, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, compañeros y toda la audiencia. Por supuesto, como siempre, a la orden. Un gusto estar acá. No, muchas gracias por estar con nosotros. Como los presenté, don Pablo Heriberto, cuénteme, yo, Randall, tenía una enorme expectativa de la reunión del FMI porque la semana pasada me puse a averiguar. Digo, si el FMI simplemente, digamos, es un contralor ahí de estados financieros y dice, sí, mira, esto suma esto, listo, tomen, o si estudia una cosa más amplia, digamos, que es el contexto político que vive el país, hacia dónde se mueve, cuál ha sido la reacción de los sectores, cuál es la reacción de los medios de comunicación para determinar si lo que propone el gobierno de la República es viable o no. ¿Cómo le fue a don Pablo hoy en la reunión con el FMI? Bueno, Randall, yo sí he tenido claro siempre que el fondo yo lo veo como un banco, ¿verdad? Y obviamente los analistas de crédito de un banco hacen todo un estudio. También tienen gente en Costa Rica, también tienen consultores en esa misión que conocen muy bien y han tenido al tanto cómo ha evolucionado el tema económico y político en Costa Rica, y por lo tanto estamos ante gente que no está arreando pericos. Estamos hablando de gente que claramente tiene muy claro cuál es el panorama, pero bueno, que lo cierto también es que yo sí noto desde hace 15 años, 20 años, que el Fondo Monetario ha cambiado sustancialmente en cuanto al tema de las peticiones y en cuanto al tema de los requisitos. Si no revisen Argentina y si no revisen Ecuador, el último acuerdo que tuvieron hace poco. Y en ese entendido creo que la reunión, para contestarle concretamente, fue lo que yo había vaticinado en Twitter, diciendo que entendía que el acuerdo era posible, que va a suceder un acuerdo, pero que los desembolsos sucederán en el momento en que nosotros empecemos a cumplir las metas que nos propongamos. Eso quiere decir que el fondo no llega con una lista de temas a los que Costa Rica tenga que cumplirle, sino que más bien Costa Rica llega a la mesa con una serie de metas que se autoimpone y que realmente pues podrían cumplir la meta. En ese entendido, creo que va a estar estas semanas. Ella dejó claro, y los compañeros me pueden corregir, que al fondo no le precisa nada, que le precisa a Costa Rica. En eso tiene absoluta razón, que a nosotros como país es al que nos corresponde acelerar el tema. Pero lo cierto es que no hay una fecha, ni hay, digamos, una fecha fatal. En ese entendido, creo que lo que es sano es decirle a los costarricenses con transparencia que este tema del fondo, que es 1.750 millones de los 10.000 que se ocupan, es solo una de las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar. Y en ese entendido, pues creo que quedó clara la voluntad de los diputados y diputadas en la mañana. ¿Pero a usted le pareció sustanciosa la reunión? No, me parece que es un tema más de requisito. Yo creo que no se concretó nada. De hecho, lo que quedó claro es que, digamos, no hay todavía una lista, ¿verdad?, que esté planteada, está en borrador, y en ese entendido, pues creo que tal vez si se avanza un poco más, podría haber algo más concreto, pero por lo menos por ahora no lo vi. Don Jonathan, ¿y por qué querían, desde su impresión, por qué quería doña Manuela Goretti, la jefa de la delegación, reunirse con diputados costarricenses? Ella misma dijo, Randall y compañeros y amigos que nos ven, lo que dijo fue que necesitaban ver la viabilidad de lo que se estaba conversando. Ellos se reúnen con los diferentes actores, pero la manera, primero afectó, al ser virtual la reunión, no permitió que pudiese existir un contacto más estrecho, más profundo, pero también afectó el que se pusiera a toda la Asamblea Legislativa al unísono en un Zoom, tratando de aportar, porque ellos tienen una agenda muy estricta y con tiempos muy reducidos. Por lo tanto, no veo que sea lo sustancioso que todos hayamos esperado y que hayamos tenido las expectativas, porque lo ideal hubiese sido que cada fuerza política de la Asamblea Legislativa pudiese haberse reunido con ellos para poder tener un fairness bastante fuerte, una realimentación bastante sólida de las preguntas que en muchos casos dejaron sin responder, porque lo que tenían que hacer era agrupar las preguntas y responder
de una manera quizá genérica, viendo la propuesta inicial del gobierno, pero también quedó en el aire si había o no un respaldo legislativo a cada una de las propuestas que ellos hacían, a lo que algunos de nosotros que participamos en la reunión, pues decíamos que parte de las propuestas del gobierno no tenían el respaldo en la Asamblea Legislativa y que no sabíamos, desconocíamos en general si el gobierno tenía un grupo de alternativas más robusta como para poder poner sobre la mesa si se le rechazaba algo, ya sea del fondo o en el Congreso. Antes de continuar, por favor, a quien esté en cabina, que no sé si es Marvin o Glenn, ¿podría avisarle a Canal 2, por favor, que don Walter Muñoz está intentando ingresar a la reunión? Necesito que lo acepten, evidentemente, por favor, para que ingresen. Don Luis Fernando, al gobierno le quedan 16 meses, si acaso. Es decir, la negociación con el Fondo Monetario Internacional entiendo que es encabezada por el gobierno, pero que es una cuestión país, porque el gobierno siguiente, independientemente del signo político, pues tendrá que seguir con las consecuencias del acuerdo. Bajo la luz de ese enfoque, ¿qué le pareció la reunión de hoy, don Luis Fernando? Muy bien, don Randall y costarricenses que nos escuchan. En primera instancia, yo le hice una pregunta a doña Manuela Goretti y le pregunté si en definitiva el gobierno había presentado ante ellos una ruta ya clara, absoluta, de negociación a partir de la fecha en que empezaron a contactar. La respuesta de doña Manuela es que esa ruta está aún en construcción, que las variables que puedan estructurar cualquier acuerdo en esta primera instancia están todavía en conversación y que a partir de ahí me quedó claro la segunda parte de la respuesta que quiero darle. Ella dijo, como bien lo afirmó don Jonathan Prendas, que se han estado reuniendo con una serie de interlocutores sociales de nuestra sociedad costarricense y pues parte de estos interlocutores, la Asamblea Legislativa, somos considerados como una parte importante porque algunos de estos proyectos deberán pasar por esta Asamblea Legislativa y no solo deberán llegar aquí, sino que van a requerir una mayoría calificada de votos para poder ser aprobados. Entonces me parece que ellos estaban tocando puertas, como así lo hicieron con los sindicatos, como lo dijo ella, y lo han hecho con otros sectores, y la Asamblea Legislativa pues era un grupo importante para poder tener las primeras aproximaciones. Y lo tercero que me queda claro es de que el reto que tiene el país, y así lo manifestó ella, es llegar a grandes acuerdos a lo interno que le permitan a Costa Rica en los próximos 3 años eliminar absolutamente el déficit fiscal y aspirar a que a partir del 2023 Costa Rica tenga no solo eliminado el déficit fiscal, sino que empecemos a tener un superávit primario que nos permita crecer económicamente y por supuesto garantizar una estabilidad fiscal que le dé tranquilidad al país y por supuesto a todas y a todos los costarricenses. Y el otro punto que me queda claro es de que este acuerdo debe ser un acuerdo balanceado que impacte socialmente al país de forma mínima y que sobre todo proteja a la población costarricense para que le permita al país tener una economía sana bajo una estructura de sostenibilidad fiscal y con esto generar mejores y mayores oportunidades. De ahí que me parece que fue una aproximación, pero esto está empezando. Ella misma afirmó, Randall y costarricenses, que para este final de semana debería estar ya pues la ruta bastante clara y que de ponerse de acuerdo con el Consejo Económico del Gobierno y el Gobierno de la República debería estar en el mes de marzo iniciándose la parte oficial del convenio. Don Walter, ¿a usted qué le pareció la reunión? Porque entonces de escucharlos, hasta el momento me queda claro que Costa Rica es quien pone meta, ¿verdad? Es una meta autoimpuesta, con medidas autoimpuestas, es decir, es el país el que lleva la forma de lograr esas metas, pero que el Fondo Monetario Internacional y particularmente esta economista italiana que tiene mucho renombre, doña Manuela Goretti,
quiere examinar si esas propuestas son viables en lo político. ¿A usted qué le pareció la reunión, don Walter? Bueno, muchas gracias, Randall. En primer lugar, debo decir que con la experiencia que he tenido en el tema político, el Fondo Monetario Internacional es un organismo que negocia con los países siempre y cuando el país tenga una propuesta bien estructurada, lo cual no ha sucedido con este gobierno, que ha cambiado el discurso primero al subir el IVA, posteriormente nos quiso enmascarar que no quería vender activos, después se inventó los nuevos impuestos para los fondos de pensiones. O sea, no ha tenido claramente cuál es la propuesta que quiere hacerle al Fondo Monetario Internacional. La segunda cosa es si es necesaria esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque yo le puedo decir que nosotros como agrupación que estudia realmente la economía nacional, hemos venido hablando que a la par de pedir prestado y poner impuestos, que es lo que ha hecho este gobierno, seguir endeudando a esta y a las siguientes generaciones. Bueno, no queremos entrarle al tema de la evasión fiscal de 3.800 millones de dólares, no queremos renegociar la deuda interna que generaría 5.500 millones de colones diarios a favor de ese pago de intereses, no queremos reconocer que hay utilidades en las instituciones de un rango de 7.000 millones de colones. Entonces, escuchar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones que este gobierno quiere ponerle para poder enmascarar, que son las medidas que ha venido implementando, como poner nuevos impuestos, como lograr finalmente la venta de activos, me parece que no es de recibo. Y ahí creo que la participación hoy deja claro que los acuerdos a que podemos llegar nosotros, bueno, en el caso concreto, si no se habla de reactivar la economía, de salir realmente de la pobreza, de poder generar más empleo, esta negociación con el Fondo Monetario Internacional no tiene ningún sentido para la economía nacional, y yo sí difiero en que esto viene a resolver el déficit fiscal. El déficit fiscal no se puede resolver si no logramos realmente activar esa posibilidad que tenemos, que no hemos visto en 3 años absolutamente ninguna señal de poder hacerlo. El plan fiscal fue una de esas medidas que decían que venía a mejorar el déficit fiscal, fue un fracaso total, vinimos a empobrecer al país y ahora nos traen una nueva receta en donde creen que partidos como el nuestro, que ya tiene 25 años, viene a creer que podemos llegar a consensos. El único consenso que podemos llegar es la reactivación económica, pero hablar con un planteamiento del FMI de la manera que está planteándolo me parece que es un tema de gran discusión y análisis para nosotros. Don Walter, antes de darle la palabra a don Enrique, ¿me puede contestar en una palabra si para usted, después de la reunión del Fondo Monetario Internacional, el gobierno salió bien o mal parado de esa reunión? Mal parado. Don Luis Fernando, a su criterio, ¿el gobierno salió bien o mal parado de esa reunión de ustedes con el FMI? Parece que el gobierno está sin definir todavía el rumbo, y me parece que lo que necesita Costa Rica, como la misma Goretti lo mencionó, es que mandemos señales de confianza para poder tener respuestas importantes en tiempos de crisis. Don Jonathan, ¿a usted le parece que el gobierno salió bien o mal parado de la reunión? Salió mal parado porque se evidencia que no hay confianza en los sectores políticos para con ellos. Don Pablo. Totalmente en evidencia que no hay ruta. Don Enrique, ¿a usted qué le parece? Porque, digo, no es fácil para ninguna administración, y usted, por supuesto, es el jefe de fracción oficialista, entablar un proceso de negociación ante el Fondo Monetario Internacional, pero todavía más cuando se hace en un clima de altísima desconfianza política en un año preelectoral. ¿A usted qué le parece lo que sucedió esta mañana? Justamente por eso es central haber realizado este encuentro. Primero, hay que dividir los alcances del encuentro en dos aspectos centrales. Lo explicaba ella, el Fondo Monetario está haciendo la evaluación del país que hace cada año a todos los países con base en el artículo 4 del mandato del Fondo Monetario Internacional. Ese análisis del artículo 4 lo que significa es revisar el estado de la economía, de las cifras macroeconómicas en general, una revisión del país que coincidió casualmente con la negociación del servicio ampliado de financiamiento para el país. Entonces,
en la discusión se plantean, digamos, alcances mucho más amplios que tienen que ver con estos diálogos que el fondo tiene cuando hace esta evaluación con actores sociales, productivos y políticos. En este contexto de estar negociando el acuerdo, el fondo deja claro algunos aspectos. En primer lugar, que la agenda sobre la cual el fondo está revisando la posibilidad de un acuerdo es la agenda que ya el Ejecutivo había hecho pública, que está publicada y que conocemos todos y todas con una serie de proyectos de ley. ¿Qué hace el fondo con base en esos proyectos? Revisar que los alcances de cada uno de ellos sean realmente lo que se dice que son y se logre cumplir la meta de un 1% de superávit primario para el año 2023. Eso es lo que el fondo hace con esta evaluación de proyectos y una vez que certifica, verifica que efectivamente son suficientes para cumplir esa meta, entonces el equipo técnico que está en este momento en misión avala el acuerdo. El acuerdo tiene que ir todavía al directorio del Fondo Monetario Internacional en el mes de marzo posiblemente, y una vez que cierre esta parte de negociación interna, que será en unos 2 o 3 días, ya se conocerá por completo cuáles proyectos sí, de todos los que el Ejecutivo presentó, forman parte del acuerdo y cuál es el alcance de cada uno de esos proyectos para cumplir la meta del 1% en el 2023. Pasado este proceso, el fondo tendrá en marzo que aprobar el crédito. También explica la jefa de misión que la aprobación de los proyectos no es un requisito previo para la aprobación del crédito, pero sí es un requisito para poder ir cumpliendo por el programa de 3 años y por tanto recibiendo los desembolsos correspondientes. Digamos que el fondo, el directorio logre aprobar el acuerdo final en marzo y tendrá que volver al país. Aquí requiere aprobación legislativa, los créditos, como todos sabemos, y dentro de esta discusión también está la discusión de los proyectos de ley que me parece valioso que independientemente de que existan todavía diferencias o discusiones sobre los alcances de los proyectos en una fracción u otra, o no estén completamente definidos las posiciones sobre cada uno de los componentes del acuerdo, sí hay una coincidencia de que la ruta del fondo es la ruta adecuada. Es la ruta adecuada en la mayoría de los actores que estábamos presentes en esta reunión para poder continuar una ruta de estabilización de las finanzas públicas. Entonces es un proceso complejo. Evidentemente ha sido un proceso complejo desde que se inició con la reforma fiscal en 2018 y con la afectación ocurrida a partir de la pandemia, pero yo creo que es una decisión tomada por parte del Ejecutivo de avanzar en esta negociación y lograr un acuerdo con el fondo. Ok, ¿quiénes no están a favor de que sea el camino? Don Walter Muñoz, desde el PIN, ya nos adelantaba que él no, Enrique, pero ¿quién más o qué fuerza política? No necesariamente qué diputado no está de acuerdo en esto. No, yo creo que nadie ha manifestado que esta no sea la ruta adecuada. Hay diferencias sobre los contenidos que tiene que tener el acuerdo, pero yo por lo menos no he escuchado ninguna fracción, ahora he escuchado a un Walter, ¿correcto? Digamos, dudar de que el fondo sea la ruta que tenemos que transitar. Don Randall, es que yo quisiera explicarle que fue el Fondo Monetario Internacional en una oportunidad la que pidió cerrar el Hospital Calderón Guardia. Imagínense en estos tiempos de pandemia con el hospital ya desaparecido. El Fondo Monetario es un organismo que tendrá que replantearse en esta época de pandemia porque la nueva economía es una economía solidaria a nivel mundial. Y me parece que nosotros debemos de establecer cuáles son verdaderamente las políticas económicas que debe seguir Costa Rica, no solamente para negociar con el Fondo Monetario, ese es el error, no, para poder establecer qué es lo que realmente queremos. Porque si consideramos que la mayor cantidad de dinero que ha ingresado en todos los países del mundo en este momento ha sido para enfrentar la pandemia, ha sido para enfrentar la crisis sanitaria, y desde ese punto de vista, insisto, los números son contundentes. Si queremos pedirles 1.250 millones de dólares al FMI, bueno, 3.800 millones de dólares de evasión. O sea, es que en este momento el balance económico no va solamente en sentido de pensar que cada vez que tenemos un problema salimos a correr prestado. Es que si una familia está endeudada y sigue pidiendo prestado, nunca va a salir de eso. Tenemos que hacer realmente una reingeniería en el tema económico. Todos estos 3 años han sido de discusión de temas económicos en el plenario, en el país.
Por eso es que nosotros esta vez vamos a volver con ejemplos muy claros a insistir que con la negociación del FMI se debe replantear, pero no como lo han hecho, de llegar a la Asamblea Legislativa, decir que van a ir a negociar, que iban a hacer una serie de diálogo intersectorial y al final se van con una propuesta que todavía no conocemos. Don Luis Fernando, cuando don Enrique habla de la propuesta que ya presentó el gobierno y que todos conocemos, es la misma, digamos, que se ha popularizado y que el gobierno dio a conocer respecto a un recorte del gasto cercano al 2.6, que incluye eliminación de suplencias y un recorte en bienes y servicios, y un ingreso de 1.40, que está constituido por los aportes de las empresas estatales, la eliminación de exoneraciones, el impuesto a las casas de lujo, la renta global. Es ese plan, es el que ustedes entienden, es sobre el que avanza el Fondo Monetario Internacional, don Fernando. Sí, Randall, por lo menos eso es lo que nosotros conocemos de manera oficial después de la reunión en Casa Presidencial con la ministra Dinarte y con la ministra Garrido. Eso es, con excepción de la corrección que hizo Elian Villegas, pero esa es la que nosotros conocemos, y por eso yo le pregunté precisamente a la señora Goretti hoy si había alguna propuesta en definitiva que podría indicarnos algún cambio o alguna otra iniciativa, pero me parece que esa es, digamos, los ejes principales sobre los que sigue conversando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Don Luis, cuando usted dice la corrección de don Elian, ¿a qué se refiere? Para ver si yo tengo un dato malo. No, es que en esa reunión los que estuvimos presentes, cuando estábamos tocando el eje de nuevos ingresos, dentro de la lista de opciones que el gobierno estaba valorando. Ya sé, sí. Lo que dijo doña Yanina, que después... Sí, el 1% adicional del IVA y las transacciones financieras, pero después eso quedó aclarado de parte de ellos, por lo menos hasta ahora, de que eso no va. Ok, y en la propuesta de lo que ustedes conversan con el fondo, lo conversaron esta mañana, efectivamente eso no va. Bueno, no se tocó, pero yo entiendo que eso no va, puesto que ha sido ratificado por el gobierno desde el presidente de la República, el ministro de Hacienda, de que esos 2 puntos no están incluidos en la mesa de negociación. Don Jonathan, si nos ceñimos a la propuesta, de los datos que tenemos, ¿ustedes no están de acuerdo en alguno de ellos? Porque, digamos, cuando digo nos ceñimos a esto es que podrían decir, bueno, sí, podemos avanzar con esto mientras afuera hacemos tal cosa o tal otra. Ahorita le pregunto eso, pero sobre la propuesta, ¿hay alguna inconformidad, don Jonathan? A ver, vamos a ser más puntuales con lo que decía Luis Fernando. En esa reunión en Zapote también dijeron que estaban planteando la venta de VIXA, y después salieron también diciendo que no van a hacer venta de instituciones públicas. Entonces, no solo es uno el punto que se enmendó o que se rectificó o que se dieron cuenta que estaba equivocado en el plan, porque también querían regalar VIXA porque lo estaban tasando en 0.1 del Producto Interno Bruto cuando la cartera de VIXA es de 0.4 al menos. Entonces, eso por un lado. En la parte específica de las exoneraciones, nosotros no estamos para nada de acuerdo con el tema de los rendimientos del fondo de pensiones. Estamos también incómodos, opuestos y adversos al tema de las remesas. Estamos viendo la renta de capital muy resolosamente porque significaría un golpe al bolsillo del sector productivo. Estamos también viendo y esperando la redacción porque han salido N cantidad de alternativas con el tema del salario escolar, que es un aumento salarial, que no es un aumento, que se puede gravar la renta a ese salario, 14º salario o no, y estamos esperando a ver al final de cuentas de qué se deciden, pero también están poniendo sobre el tapete otras alternativas que están pues bastante sujetas al traslado del proyecto como tal y lo que se vaya a revisar, como por ejemplo la rentabilidad de las empresas del Estado, que si bien es cierto es algo que se acostumbran otras latitudes, pues hay que esperar a ver cómo lo están escribiendo en el proyecto y para dónde se va a dirigir esa plata. A ver, aquí lo que estamos viendo, Randall, es que dicen una cosa, pero dependiendo de la reacción, tanto de la prensa como del sector de oposición, pues simplemente dicen, no, es que así no era, la verdad es que era por otro lado.
Entonces, esa falta de confianza hace que uno no tenga la tranquilidad de poder tomar decisiones, porque también no dan toda la información que se necesita para poder tomarla. El del paquete que ellos dicen que le dieron al fondo, porque el fondo no lo detalla en la reunión de la mañana, si dicen que es lo mismo que nosotros vimos, entonces habría que ver la letra menuda de lo que sí es potable, porque estamos totalmente seguros, por lo menos en Nueva República, que por lo menos 4 o 5 de las alternativas de plano no tendrían el respaldo de nosotros, porque estarían golpeando las finanzas de la población, que en este momento, por cierto, están con un gran desempleo y una gran pobreza. Pero las 5 puntos en los que no están de acuerdo son los que me acaba de mencionar, ¿verdad? Básicamente sí, aquí estoy tratando de encontrar en la computadora, en el teléfono, puntualmente, para hacerle el desglose, porque la venta de la cartera de CONAPE, que también han dicho, pues hay mucho recelo porque no están planteando los términos del negocio como lo quieren establecer, y de lo que dicen de recorte del gasto, pues todos son esfuerzos de la oposición. El recorte en la deuda política fue de la oposición, el recorte del presupuesto nacional fue de la oposición, el tema del empleo público lo estamos arreglando en la oposición, porque el proyecto madre pues venía pues muy malo, todos lo sabemos. Entonces, al final de cuentas, pues estamos esperando a ver, aparte de renta global, que es algo de orden en la parte fiscal, y de la rentabilidad de los dividendos, o más bien los dividendos de las empresas del Estado, pues cuesta encontrar algo en donde uno pueda decir sí. En la mayoría estamos diciendo no, porque es un sinsentido. Aumentar renta global, aumentar renta capital, generar impuestos, venta o regalo de carteras o de instituciones como VIX, me parece que no están haciendo el trabajo de buscar donde se necesita. Don Pablo fue el que me pidió la palabra, ¿verdad? Sí. Bueno, yo tengo aquí la imagen de los proyectos que publicó Casa Presidencial. El primero que se topa uno es Ley Marco de Empleo Público. Todos aquí, a menos que me corrijan los diputados y diputadas, estamos claros de que eso no va a estar aprobado el próximo mes. Diría yo, ¿verdad? Está la reducción... Perdón, ¿me puede levantar la mano si alguno cree que sí va a estar aprobado en el mes? Don Enrique cree que sí, ahorita vemos eso. Pero okay. Don Enrique cree que sí, don Pablo. Bueno, muy bien, Enrique, así me gusta, positivo. El tema de la reducción de beneficios fiscales, ajuste de tarifas de rentas de capital, ahí hay oposiciones a partes o contenidos importantes de ese proyecto. Me parece que va a quedar, por lo menos en mi criterio, va a quedar bastante disminuido, si es que hay alguna viabilidad para algo ahí. En el tema de los juegos de azar, que digamos, curiosamente en el proceso de reforma fiscal el gobierno se opuso, ahora está a favor, eso hay que verlo. Ley General de Aduanas, después la reducción del gasto en eliminación de plazas vacantes, que eso no coincide con la lucha para mantener plazas habilitadas. Eso es, digamos, de lo que está. Después también está impuesto a, que son proyectos que no se han presentado, si los presentaron ya me corrigen, pero por lo menos es impuesto a las casas de lujo, que es modificar el actual. Hay que ver qué es lo que van a enviar, ¿verdad? Está renta global, que es de lo que hemos venido hablando, el aporte de las utilidades de las empresas públicas y la venta de cartera de CONAPE. Y me queda ahí también el decreto ese que firmaron del tema de transferencias corrientes, y etcétera. Es decir, Randall, yo creo que aquí, dentro de por lo menos de este planteamiento, que es, diría, la propuesta 2.0 para ir al Fondo Monetario, ahí ya, digamos, hay donde, digamos, hay que buscar dónde rellenar, porque hay cosas que no van a pasar, o por lo menos que no tienen viabilidad política, y esa es una realidad. En ese entendido, yo también considero que la oposición tiene la responsabilidad de poner planteamientos, pero bueno, ese diálogo no ha existido, y es tal vez la crítica más importante que yo hago en este proceso desde antes de la primera propuesta. Esto ha sido construido sin ni siquiera consenso dentro del gobierno, y por lo tanto tampoco ha sido una conversación con los diferentes diputados y diputadas, por lo menos en mi caso no ha sido así, hay que decirlo, y entonces es muy difícil que estemos jugando a que yo pongo una lista, esa no sirve, pasado mañana le paso otra, y ahí vamos brincando. De manera que en ese entendido yo creo, Randall, que aquí
ha habido una gran informalidad y no ha habido ese norte en el que uno podría decir, estado todavía pendiente la agenda de reforma del Estado y la de reactivación económica. Digamos que hagamos todo, digamos que esto tuviera viabilidad política, estas cosas que hemos hablado, y la reactivación y la reforma del Estado, porque realmente eso no sería suficiente. Eso lo que implicaría es que tenemos acceso a 1.750 millones cuando ocupamos 10.000, y además tendríamos todavía el problema de la deuda de más de 38.000 millones. Así que, es decir, yo creo que aquí estamos todavía muy lejos de tomar decisiones que realmente vayan a impactar el futuro de Costa Rica. Sí, pero si me permites... ¿Quién si me permites, pidió la palabra? Sí, Enrique, adelante. Sí, claro. Primero quería dejar claro un asunto, porque luego alguien va pasando la radio y escucha por ahí que el fondo le pidió al país cerrar el Hospital Calderón Guardia y no escuchó todo el programa y se queda con una idea, y en esto tenemos que ser muy claros en lo que no va en el acuerdo, ¿verdad? En el acuerdo no van ningún riesgo a la seguridad social, a la caja, no hay una venta de algún activo estratégico del Estado, de ningún activo. Eso ya ha quedado claro que no está en el acuerdo. Tampoco está en el acuerdo un aumento del IVA. También se descartó el impuesto a las transacciones por las razones de viabilidad que ya se habían expresado. Lo que sí va en el acuerdo es esta lista de proyectos que hemos estado mencionando cada uno, sobre el que tenemos observaciones. La ventaja que mencionaba el diputado Prendas, que hay que ver la letra menuda, pues sí, la ventaja es que los proyectos están aquí, unos, y otros vendrán en estos días. Entonces nos corresponde a nosotros ver la letra menuda de ese proyecto. ¿Qué tiene que contener este paquete completo? Suficiencia, básicamente. Tiene que ser suficiente para poder cumplir con el objetivo del 1% en el 2023. Si yo encuentro que algún proyecto no es viable puedo proponer alguna alternativa que le genere la misma suficiencia, eso es parte de lo que del mismo rendimiento, es parte de lo que nos corresponde a nosotros como país, porque una cuestión que dejó clara la jefa de misión es que los acuerdos y la urgencia son del país, porque tenemos que lograr un acuerdo hacia la ruta de estabilización de las finanzas públicas. El fondo pone una meta, pero esos desembolsos, esos recursos que el fondo que podemos acceder, van a depender de que logremos ir concretando los compromisos que asumimos en materia de gastos, de ingresos, en general de déficit, y adicionalmente que un acuerdo con el fondo genera una mejor condición del país para poder seguir transformando la deuda cara que tenemos, deuda interna, por deuda más barata. Que han llamado a algunos como un sello, algunos economistas, un sello de garantía que le da el haber logrado un acuerdo con el fondo para poder tener ese mejor acceso a deuda barata. Que ahí es donde diferimos muchos. Ya le doy la palabra, Juan Pablo, pero es que a mí realmente la dinámica de la reunión de hoy me llamó la atención en algo, Enrique, y quería explicarlo usando un ejemplo. Cuando yo era chiquillo y llegaba mi abuelita a la casa y estaba yo sentado y a la par mi mamá y me decía, ¿y qué, Randall, cómo le va en el cole? Y yo, súper bien. Y mi mamá, súper bien. Dígale, ¿qué pasa hablando en clase? Y matemática, ¿qué tal? Súper, me fue muy bien. Bien, dígale que se sacó un 70, que pasó raspando. Así, con toda sinceridad, esa fue la dinámica de la reunión de hoy, porque es que lo que me parece es que el gobierno y la fracción oficialista, Enrique, podría llegar diciendo, sí, claro, aquí está la propuesta, vamos a construir acuerdos, y la oposición por otro lado diciendo, no, es que eso es imposible, aquello, no, jamás, en eso no vamos a estar de acuerdo. Esa fue la dinámica. La reunión la convoca la misión, tanto la nuestra como la de las organizaciones con las que se ha reunido, la convoca la misión, y como ya lo dice, lo que quiere es escuchar las diferentes posiciones, versiones, los ánimos que hay en los diferentes sectores, tanto en el marco del acuerdo como en el marco de la evaluación del artículo 4 que mencionaba. Entonces, yo creo que hay algunas coincidencias de fondo muy relevantes en la reunión y que la misión puede dejarse claras, y es que existe una claridad de que el fondo es una alternativa y es la ruta en la que coincidimos los diferentes actores políticos para atender la situación. No creo que el fondo se ponga a evaluar que este proyecto lo van a modificar por aquí y por allá, qué cambios le van a hacer, sino al final en la suficiencia que se logre
en los compromisos que se asuman. Tiene claro el fondo, también nos lo decía, por eso no está condicionada la aprobación del crédito a la aprobación de los proyectos, los tiempos legislativos que corresponden al país. También tiene claro que nosotros somos excepcionales en términos de que el crédito tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Eso no ocurre en la mayoría de los países socios del fondo, donde lo aprueba simplemente el Ejecutivo y el directorio del fondo. Entonces, también ella hizo algunos señalamientos sobre la comprensión que hay de los tiempos en Costa Rica, y razón por la cual no se está condicionando la aprobación de toda esta agenda previo a poder aprobar en el directorio del fondo el acuerdo. Entonces yo creo que la reunión es una reunión valiosa, era necesaria, serán necesarias muchas más conversaciones. Ella anunció la disposición a seguir conversando de parte de la misión, pero también sobre todo conversaciones con el Ejecutivo y entre nosotros, entre las fracciones legislativas, porque si hay coincidencia en lo esencial, es que vamos a sacar al país de una potencial crisis mayor, creo que en los detalles de ese objetivo podemos ponernos de acuerdo. Don Pablo. Randall. Sí, yo lo que creo, Randall, es que ahí es donde tal vez no hemos sido claros. Yo voy a decirlo en turrialbeño. Ir al fondo, por lo menos yo creo que ir al fondo significa que estamos no solo en el trámite de los 1.750, sino que la reforma, el acuerdo político que vamos a alcanzar va a permitir un ordenamiento de la casa y una retribución económica para salir del déficit, digamos, bastante bien. No es solo por los 1.750 y después seguir pidiendo prestado en otros lados, porque lo que eso sería, es lo que acaba de decir don Enrique, yo se lo traduzco, lo que acaba de decir es, vamos a cumplir con esta pequeña agendita para que el fondo nos dé ese sello para poder seguir pidiendo prestado. Ahí es donde diferimos. Nosotros lo que queremos es que se plantee un acuerdo político en el que esa agenda implique que haya un crecimiento económico y que haya una reducción sustancial del gasto, una reducción permanente sustancial del gasto, en el entendido de que podamos hacer una mejora no solo dependiendo de los empréstitos del fondo o de cualquier otro ente. En ese entendido, que tal vez eso es muy pretencioso, por supuesto, pero también es pretencioso pasar toda esa lista en automático de proyectos que no tienen viabilidad. Son las 2:50. Yo me comprometí con los diputados que tienen que ingresar al plenario a hacer una pausa comercial en este momento, que es la pausa que normalmente hacemos, para que les dé chance de que se desplacen desde donde están conectados hasta el plenario. Don Walter, según vi, ya está en la sala de plenario. Sí, yo quisiera rápidamente responder a lo que don Enrique... Don Walter, sí está bien, pero no prefiere, le pregunto, adelante. Que vayamos a la pausa para que don Enrique pueda desplazarse y volverse a conectar, don Luis Fernando también, don Jonathan también, y don Pablo, y porque si no me quedo yo solo hablando con usted y ellos no lo van a oír. Entonces, vamos a la pausa, regresamos y le doy la palabra de primero a usted, don Walter. Con gusto, adelante. Excelente, Randall. Nos vemos ahorita. Gracias. Suerte en los Un abrazo. ascensores. Sí, señor. Son las 2:51. Suerte en los ascensores. 2:51. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un instante con los diputados hablando sobre la reunión de hoy con el Fondo Monetario Internacional. Ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica, son las 3 en punto. Gracias por estar con nosotros. Ahora los diputados de la República nos acompañan desde el plenario legislativo. Hoy se escoge al subcontrolador general de la República. Ellos no podían faltar a las sesiones, pero han sido muy amables. Se desconectaron de sus oficinas y están ahora conectados desde el plenario legislativo. Por eso es que a veces al fondo vamos a oír a don Eduardo Cruikshank, el presidente de la Asamblea. Don Walter Muñoz, lo dejé en el uso de la palabra en el bloque anterior, que me dijo que le iba a responder a don Enrique Sánchez. Don Walter. Sí, yo no quisiera irme a este programa sin que quedara claro, primero, que esta propuesta que hace el gobierno al Fondo Monetario Internacional
no solamente ha sido variada constantemente, sino que no tiene consenso ni viabilidad política por parte de algunos diputados, como en el caso mío, que lo ha dejado muy claro. Segundo, que no engaña a la población, don Enrique, hablando del tema del Calderón Guardia en esta negociación, pero que entienda que en el pasado, en la negociación del Fondo Monetario Internacional, cuando vino a hablar con don Rodrigo Carazo, le impuso el cierre del Hospital Calderón Guardia para ahorrar dinero en este país. Y no estoy tan convencido, así lo haremos saber cuando venga el informe de la Caja Costarricense de Seguro Social, que este gobierno no ha puesto en riesgo la institucionalidad de la seguridad social, haciendo los despilfarros y los negocios que se han venido haciendo en la venta de mascarillas, en la venta de equipo y muchas otras cosas, que el Fondo Monetario debe entender que son parte de la corrupción que muchas veces representa más porcentaje que lo que se quiere hablar. Empleo público representa 0.28% del Producto Interno Bruto. Y entonces vienen a plantear en agenda temas como la negociación del Fondo Monetario y no hay manera, pues a pesar de que ayer aprobamos nuevamente la iniciativa de digitalizar este país, de hablar el tema del combate a la evasión y a la elusión fiscal, de manera que, insisto, no vengamos a poner aquí nuevamente que ya viene el lobo y que necesitamos urgentemente negociar con el FMI ya, porque tampoco es cierto que esos tiempos que nosotros nos hablan no son negociables. El FMI siempre estará abierto si queremos una negociación realmente viable en otros tiempos. Y ya a las personas que en otras oportunidades nos ha tocado defender el cambio en la negociación, no nos engañan tan fácil para decirle al país que ya tiene que negociarse de una manera u otra. Y bueno, yo interpreto, por lo que ha dicho el diputado Prendas también, que realmente no están de acuerdo con esta negociación, puesto que hay que excluir varias de los puntos que se están planteando. Entonces, todavía creo que no está en el momento de la viabilidad política. Don Jonathan, yo sé que tiene control político ahorita. Entonces, yo no sé si prefiere que le dé la palabra ya o me espera que tenga control político. Don Jonathan. No, adelante, vamos a seguir en la línea del programa porque de hecho se está posponiendo el control político para entrar en la escogencia del subcontralor. Entonces, okay. aquí sigo en la línea que usted mande. Es que la interpretación de don Walter es que ustedes tampoco apoyarían el acuerdo con el fondo así como está. ¿Es correcto, don Jonathan? A ver, nosotros vemos en Nueva República la necesidad de encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. La propuesta del gobierno, por eso le decía que si es un menú cerrado en donde van a tener impuestos en la mesa, nosotros vamos a decir que no. Por lo tanto, siempre hemos dicho cuáles son las alternativas para reestructurar la deuda, por ejemplo, que hemos sido muy insistentes en que esa es la solución para poder rebajar en mucho el déficit fiscal y para poder generar mucha liquidez o oxígeno al presupuesto nacional. Entonces, pues hay que esperar a ver qué es lo que acepta el fondo, qué es lo que presenta el gobierno. Si vienen impuestos, ya ellos saben que no solo Nueva República, sino varias fuerzas políticas estamos diciendo que no, y si ellos insisten con poner impuestos sobre la mesa y no poner alternativas de otra índole que siempre han pues negado la existencia de esas, aunque todos se los hemos dado, pues la puerta la cerraría el mismo gobierno, no la oposición como tal. Ellos saben de antemano cuál es el escenario que se va a encontrar en la Asamblea Legislativa cuando dice el menú que está planteando. Por lo tanto, si ellos quieren hacer una crónica o una muerte anunciada, es problema en este momento del gobierno, y nos sigue preocupando mucho la ruta que está ejerciendo. Nosotros de previo no estamos en contra de un acuerdo, ya sea con el fondo o con la multilateral o con el organismo o con el ente que nos pueda dar la luz para salir adelante. Por ejemplo, nosotros lideramos desde la presidencia de la Comisión Especial la incorporación a la OCDE, que para muchos o para algunos es una institución negativa para el país, y para nosotros nos aporta el consejo técnico para poder resolver grandes problemas. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar en aras de tener la mejor alternativa para el país, pero no depende de nosotros. Nosotros no somos gobierno como para poder cerrarle la puerta a la negociación de las alternativas. Si si la puerta se cierra, es por gusto y por deseo del oficialismo, que insiste, como le digo, Randall, muy claramente,
en poner impuestos sobre la mesa y nosotros no vamos a aprobar más impuestos. Entonces, la responsabilidad de la bola está al lado del gobierno, así de fácil. Don Pablo Heriberto, a ver si les entendí y si le entendí a usted, ¿cuál es la divergencia de fondo? Yo en los últimos días he dicho que a mí lo que me preocupa es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea solamente un acuerdo contable. Es decir, que si yo Randall, tengo un problema financiero en mi casa, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que tengo el problema financiero y digo, bueno, listo, ya arreglado. Vamos a comer una vez al día y no vamos a comer todos, sino solo 2 de los miembros de la familia vamos a comer una vez al día. Vamos a quitar el techo, vamos a quitar la electricidad. Contablemente hay un acuerdo y puedo sufragar esos gastos con el ingreso, pero lo cierto es que no estoy arreglando el problema estructural porque estaría echando a perder, digamos, la calidad de vida, ¿verdad? Que es diferente a decir, bueno, no tengo que darle de comer 3 veces al día. O sea, a lo que me refiero es que uno pensaría más en un acuerdo estructural que nos ayuda a vislumbrar, digamos, una Costa Rica del futuro, y no un acuerdo que simplemente nos permita, digamos, pedir la plata. Esa es la preocupación que tienen, ¿no, Pablo? Tiene el micrófono silenciado, don Pablo. Desde febrero, gracias, Randall, lo que hemos dejado claro desde febrero, cuando empezamos a votar negativo una serie de empréstitos, es que la única ruta clara que existía aquí en el plenario era una ruta de endeudamiento, y hoy la acaban de ratificar. No existe una agenda clara de reactivación económica, no existe una agenda de reforma del Estado, y todos los esfuerzos de recorte del gasto han sido realmente retardados por la fracción oficialista y por el gobierno. De manera que aquí realmente lo que a mí me preocuparía es que se malinterprete que las fuerzas políticas avalamos ir al Fondo Monetario, pero eso es precisamente porque esperamos, tenemos la fe, la esperanza de que ese acuerdo implique una reforma estructural paralela, o por lo menos que exista ese contenido, y que no solo sea ir a pedir este crédito que, como dijo don Enrique, es un sello para ir a seguir pidiendo prestado y no reactivar la economía, no reformar el Estado, no hacer una reducción del gasto de una forma permanente. En ese entendido, que ahí agrego algo, la renegociación de la deuda. Todavía, por lo menos yo no tengo la menor idea si ha habido un esfuerzo en renegociación de deuda, y eso me parece que es sustancial, porque nos debemos entre nosotros mismos, y me parece que también podríamos hacer algunas modificaciones de esfuerzos en ese entendido. De manera que yo, por lo menos, sí, yo estoy seguro que hablo por bastantes miembros de mi fracción, en el entendido de que aquí lo que está claro es que ir al fondo es una medicina correcta, siempre y cuando exista un acuerdo más allá de lo que hoy conocemos, porque básicamente eso sería solo pagar el mínimo de una tarjeta de crédito y no pagarla totalmente. Don Enrique, yo sé que tiene control político. ¿Usted sabe el orden, si va ya, si va en unos minutos, don Enrique? Me parece que voy de último, entonces aquí puedo seguir un ratito más. Quería referirme justamente a este asunto de qué es este acuerdo, ¿verdad? Este acuerdo es suficiente, es que esa es la característica principal que el fondo solicita. El acuerdo es suficiente para lograr un objetivo muy concreto, es lograr un 1% de superávit primario en el año 2023. Este acuerdo tiene componentes estructurales, y es uno de los componentes centrales del acuerdo, que es empleo público. La ley de empleo público no es un pago mínimo de una tarjeta, es resolver estructuralmente un tema del país, es un tema pospuesto por mucho tiempo. La eliminación de exoneraciones, de una gran cantidad de exoneraciones que no tienen razón de ser también, es un tema estructural que tenemos que resolver. La Ley General de Aduanas, que se presenta también como parte del acuerdo, que resuelve en gran medida los procedimientos aduanales, los procedimientos de sanción para controlar el contrabando y la evasión, también es un tema estructural que tiene 26 años aproximadamente de atraso, que hay que resolver. Entonces el acuerdo tiene esos dos componentes. Adicionalmente, lo mencionaba la jefa de misión, han estado evaluando algunas condiciones del país que, si bien no son parte del acuerdo, sí es parte de la evaluación de la condición de nuestra economía.
y valoraban muy positivamente, por ejemplo, la ley de Lina, el programa de descarbonización, procedimientos de simplificación de trámites, Hacienda Digital. Recuerdo esos 4 ahorita de los que ella mencionó, como valoraciones positivas que han hecho en ese sentido de un análisis más integral del Estado. Adicionalmente, y por supuesto que siempre lo he hablado con Pablo con mucha claridad y coincidimos en una agenda de reforma del Estado que hay que avanzar y que nosotros creo que podríamos empezar a construir acuerdos sobre cosas que queramos dejar avanzadas en esa materia, pero no necesariamente tienen que ser parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es parte de un acuerdo que nosotros podríamos avanzar. Hace un ratito el semanario Universidad, don Enrique, publicó esta nota. El Fondo Monetario Internacional informa a diputados que es gobierno quien presiona por aprobar empleo público y otros proyectos. ¿Qué le parece ese enfoque? Yo creo que no es el gobierno, es que existe una amplia coincidencia en esta Asamblea Legislativa de que le llegó la hora a la ley de empleo público y por eso ha habido una participación tan activa de todas las fracciones en la construcción del proyecto que tenga la viabilidad necesaria. Pero sí, efectivamente, el fondo no nos pone condiciones de un proyecto específico para avanzar en el crédito, pero sí son parte del acuerdo. Es decir, podemos no aprobarlo antes del crédito, pero si no lo aprobamos eventualmente, de nada nos sirvió aprobar el crédito porque no recibimos los recursos. Entonces sí es una condición para recibir los recursos, aunque no tenga que aprobarse antes, pero yo creo que el sentido de responsabilidad que hay alrededor de la ley de empleo público que han llevado los compañeros de la Comisión de Gobierno y Administración con gran seriedad va a permitirnos, y por eso antes levante la mano, va a permitirnos construir el acuerdo necesario para que la ley sea aprobada a la brevedad posible. Yo creo que estamos cerca de lograr un consenso con el proyecto. Don Walter, ¿a usted qué le parece eso que leía del semanario Universidad, que claramente tienen su línea editorial, casi que diciéndole al país, no, nos tienen engañados, aquí no es el gobierno, no es el fondo el que presiona, sino el gobierno? ¿A usted qué le parece ese enfoque? Totalmente de acuerdo. Mire, ni la señora encargada de la negociación del FMI hoy lo dijo, ni tampoco representa el tema del empleo público, como lo dije yo, un tema trascendental de 0.28% del Producto Interno Bruto. Más bien, este gobierno está desorientado en la agenda. En tiempos en que hay una crisis sanitaria, en tiempos en que hay más desempleo, en tiempos en que hay más pobreza, sale con el tema de empleo público. ¿Por qué no sacan los proyectos que realmente vienen a reactivar la economía? Y eso lo hemos venido diciendo una, otra y otra vez. Entonces, obviamente este gobierno la ha emprendido contra el funcionario público. Me parece a mí que hay que vigilar la posibilidad de una reestructuración del Estado, pero eso no es imposición del Fondo Monetario Internacional. Para nada. En las reuniones que hemos tenido con la ministra de la Presidencia ha quedado claro que esto es un tema del gobierno actual equivocado, y cuando se habla aquí que por parte del diputado Pablo Heriberto Abarca, que es muy optimista de que es un tema que debe definir la oposición, porque él dice que hay una oposición de 47 diputados en la Asamblea y yo no los veo por ningún lado. O sea, en realidad la oposición habría que ver cuál es la posición verdadera que hay en la Asamblea Legislativa. Tenemos que insistir en los proyectos que realmente necesita este país, pero el empleo público está fuera. Hoy quedó claro que no es un tema que está sobre la mesa, y además me parece que este gobierno va con una propuesta equivocada. No lleva la posibilidad realmente de sacar este país adelante, sino más bien con el deseo que ha tenido desde el principio. Este es el gobierno que más deseo ha tenido de endeudar al país. Solamente piensa en pedir prestado y poner impuestos. No tiene absolutamente ningún otro norte en el tema económico. Don Luis Fernando, ahí lo veo conectado, pero no sé si nos escucha. Sí, usted me escucha a mí. Yo lo escucho, pero no lo veo. Ah, ok. Ahí me ve, Randall. No lo veo, pero no se preocupe, sino nada más quiero saber su reacción. Aquí los estoy viendo y escuchando también. Sobre este particular, yo quisiera en esta última Don Luis, 3:16. Don Luis, discúlpeme, pero sí se le cortó porque no le
no le entendemos. Si alguno de ustedes lo tiene de frente... Al plenario, un tema de coordinación de Fracharo, la urgencia de buscar una estabilidad. Sí. ¿Quién sabe dónde está Luis? Porque no está aquí en el plenario. Creo que estaba en una salita aparte, pero... Ahora sí. Don Luis, ahora sí. Eso es correcto. Sí, les decía que siempre ha sido una manifestación clara de parte del Partido de Liberación Nacional de que el país requiere con urgencia buscar una estabilidad fiscal que le permita sanear la situación de fiscalidad y reactivación económica lo antes posible. Un país puede ser que no requiera de empréstitos, puede ser que no requiera de ayuda externa o interna, en el tanto y cuanto tenga condiciones de desarrollo económico que sustenten su sostenibilidad fiscal y, por supuesto, generación de oportunidades para todos y todas las costarricenses. Lo cierto es que tenemos un déficit fiscal y hay que sacar la tarea de sanear esta parte de la economía nacional y ponernos como país de una manera responsable metas que nos permitan una fecha, un año, para que podamos salir como país adelante todos juntos. Me parece que las soluciones que podamos dar a lo interno deben ser vistas con la más alta responsabilidad que hoy, más que nunca, Costa Rica nos exige, y por supuesto tener el equilibrio de buscar los consensos necesarios, como ya lo hemos demostrado en estos 2 años y medio, de sacar adelante los proyectos país. Por supuesto que hay mucho que hacer, pero me parece que de cara a lo del Fondo Monetario Internacional, el país tiene la oportunidad de buscar primero que nada a lo interno de nuestro país las soluciones que permitan ir caminando de una manera clara y concisa hacia lo que Costa Rica está exigiendo en el saneamiento de la sostenibilidad fiscal. De manera tal de que, bueno, en materia de empleo público, nosotros creemos que también le llegó la hora a Costa Rica de buscar un orden en la casa, en donde los empleados públicos sigan teniendo la oportunidad de trabajar para el gobierno, pero que quitemos esas distorsiones que hay entre puestos iguales y salarios diferenciados. Estamos bajo una sola estructura del Estado costarricense y me parece que esas diferencias odiosas que hay entre funcionarios públicos de igual puesto con diferencias de salarios monstruosas no debe permitirse, no solo porque son diferencias ofensivas, sino porque el país ya no sostiene esta realidad. Si queremos un futuro garantizado, con igual oportunidades o mejores oportunidades para todos los costarricenses, hay que empezar saneando las finanzas públicas, buscar una sostenibilidad fiscal y reactivar este país económicamente lo más rápido posible. Don Pablo, ¿a usted qué le parece, después de lo que hemos conversado, pero particularmente de la reunión de mañana, si efectivamente el gobierno, como lo señala Semanario Universidad, se vio revelado de que no era el fondo que estaba presionando por eso, sino el gobierno? ¿O le parece que es un detalle, digamos, simplemente que se explota editorialmente, pero que no es el foco de lo que pasó hoy, don Pablo? Mira, yo ahí en eso tengo una posición que es muy consecuente, porque tenemos 1 año y medio de estar, después de aprobar la reforma fiscal, exigiendo que se avanzara en el tema de empleo público, y el gobierno desde abril, desde hace año y resto, está tirando un texto, lo devolvemos porque no nos parece, porque no hay un esfuerzo importante ni genuino, y lo cierto es que hasta los últimos 2 meses que empezamos o que ellos necesitaban una serie de empréstitos, se dieron cuenta que era indispensable mover el acuerdo político para avanzar en empleo público. Todavía falta mucho por construir. Hay temas sustanciales en los que hemos hecho un esfuerzo de planteamientos y a Luis Fernando le consta que hemos estado en un esfuerzo, digamos, genuino de construcción, pero todavía falta, Randall. Y entonces ahora sí les precisa. Ahora sí, el presidente se interesó a última hora para aprobar esto. Otra vez, yo quedo con la esperanza de lo que le acabo y le tomo la palabra a Enrique. Ojalá que nos envíen una propuesta de reforma del Estado. Nosotros el otro miércoles tenemos a la ministra de la Presidencia, a la ministra de Planificación, en la Comisión de Reforma del Estado, y yo esperaría que nos planteen. Entiendo, sí, Enrique, yo entiendo que es paralelo, pero precisamente para generar confianza y para dar credibilidad, entonces, si se plantea esa agenda
de reforma del Estado, podemos avanzar de forma paralela en este tema, y créame que las confianzas se van a generar para que podamos avanzar en otros asuntos. De manera que yo, Randall, yo sí creo que el gobierno hizo una apuesta en el tema de empleo público, pero que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, y ahora lo que queda pendiente es la agenda de reactivación económica y la agenda de reforma del Estado. Me quedan 5 minutos. Le voy a dar un minuto a cada uno para hablar de este tema. Don Enrique, a mí me parece en su minuto final que es una construcción muy complicada, no es nada sencilla. Si usted tiene una oposición que en parte desconfía, en parte espera más, hay otra que espera menos, digamos, de recortes, no es una construcción sencilla, y creo que de eso también se ha dado cuenta hoy el Fondo Monetario Internacional, don Enrique. No es una construcción sencilla, pero creo que tenemos la capacidad de hacerlo, teniendo claridad de que estamos decididos a dejar este país sin el riesgo de una crisis de grandes proporciones y en una ruta de estabilización de las finanzas públicas. Tenemos claro cuál es el objetivo, el destino al que queremos ir, que es ese, y tenemos claro que la ruta pasa por ir con el Fondo Monetario Internacional. El carro sobre el que vamos a transitar esa ruta y los contenidos de ese carro, cuáles son los proyectos necesarios, tanto dentro de la negociación como dentro de un acuerdo político más amplio, como mencionaba Pablo, es un proceso de construcción que estoy seguro que vamos a poder hacerlo. Lo cierto es que cualquiera de todos los partidos políticos que estamos aquí representados tenemos vocación de gobierno y vocación de poder, y todos estamos seguros de que queremos al partido que le corresponde asumir la presidencia en el año 2022 en una ruta de estabilización de las finanzas públicas y no en una tragedia griega. Muchas gracias, Randall, y muchas gracias a todos. Y un gusto. Gracias, don Enrique, por su disponibilidad. Don Walter, ¿qué podemos esperar de su partido y de usted en los próximos días en la discusión política y legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, don Walter? Don Walter, tiene el micrófono silenciado. Quiero reiterar que el papel de una oposición verdaderamente responsable en favor del bienestar de la ciudadanía costarricense tiene que garantizar negociaciones a nivel internacional con rostro humano. La humanización de la política está por encima de la toma de medidas económicas que lo que vienen básicamente es empobrecer más el país. Segundo, este gobierno no ha sabido en ningún momento manifestar la confianza porque no tiene claro cuál es el panorama de poder realmente reactivar la economía, poder favorecer la generación de empleo y poder hacer que realmente los costarricenses sientan que es un gobierno para toda la ciudadanía. Por el contrario, este es un gobierno que ha favorecido solamente a grupos específicos, y de ahí que nuestro rol es básicamente poder decirle a los costarricenses que aunque somos una minoría, representamos el interés de la mayoría. Al contrario, algunos partidos que vinieron en mayoría básicamente representan el interés de una pequeña minoría con grupos específicos. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como está planteado, no le favorece a los costarricenses y nosotros no lo vamos a apoyar. Don Walter, le agradezco mucho su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias. A la orden, Randall. Un saludo a todos los radioyentes nuevamente. Gracias, don Jonathan. ¿Qué podemos esperar del bloque de Nueva República para estos días en el debate político, público y legislativo del acuerdo con el fondo? A ver, lo que pueden encontrar y esperar de Nueva República, Randall y amigos que nos ven en todo Costa Rica, es hacer las cosas con diligencia, es defender los intereses del país, es promover la tan anhelada reactivación económica, generar empleo, bajar la pobreza, proponer proyectos de ley como el que acabo de presentarle al Pleno, que ya le he estado pasando a los medios de comunicación para bajar la deuda en un 20% en 4 años perfectamente, haciendo titularización de los recursos naturales que tenemos en este momento en el país. Son proyectos específicos. Nosotros somos de generar la oportunidad para que el costarricense salga adelante, para que las pymes no tengan que cerrar y para que las empresas medianas y grandes puedan seguir invirtiendo, atraer inversión extranjera. Porque si al final de cuentas, si generamos trabajo, si generamos producción, si generamos
equidad a la hora mínimo de establecer el seguro social de igual pago a todos los trabajadores, sean asalariados o no, vamos a generar la necesaria reactivación económica y Costa Rica va a salir adelante. La ruta que está sacando el país por medio del gobierno con el Fondo Monetario Internacional de más impuestos y de generar tantas dudas en el camino, no es lo que va a beneficiar a Costa Rica, y no la República va a ser beligerante y va a ser muy tajante a la hora de establecer los sí y los no, porque vamos a beneficiar siempre a las actuales generaciones y a los futuros, a los hijos y a los nietos que todos vayamos a tener. No podemos hipotecarle el país. Don Jonathan, muchas gracias por habernos acompañado y por su disposición, por supuesto. Gracias a ustedes, para servirles. Gracias, don Luis Fernando. ¿Qué podemos esperar de Liberación Nacional en estos días? Indudablemente son la minoría más grande de la Asamblea Legislativa. ¿Qué podemos esperar de ustedes en este tema? Mire, Liberación Nacional, don Randall, siempre ha sido absolutamente claro desde que iniciamos este cuatrenio de que somos una oposición responsable en procura de generar una solución definitiva al tema del déficit fiscal que tiene Costa Rica y por supuesto de generar mejores condiciones para que el país se reactive económicamente y sostenga en el tiempo también un desarrollo económico claro y en una ruta clara de que Costa Rica explote las condiciones favorables de educación y salud que gozamos los costarricenses de un marco de democracia. En este mismo marco de democracia, creo que Costa Rica está pasando por un nuevo punto de inflexión en donde deben de tomarse en cuenta todos los sectores del país, poner todas las condiciones sobre la mesa y que de forma democrática generemos una solución justa y equilibrada, responsable para todas y todos los sectores y todas y todos los costarricenses, porque es muy importante que nosotros estemos absolutamente claros que Costa Rica está en un estado crítico en materia fiscal y que tenemos deuda interna muy cara que ya los costarricenses no podemos pagar y que de manera externa estamos viéndonos también con un grado de confianza que deberíamos tener como país democrático en el mundo. Costa Rica merece estar mejor, Costa Rica merece estar viéndose en un mercado internacional con unos ojos más positivos, pero debemos de demostrar primero a lo interno de la casa, como dice don Pablo Heriberto Abarca, hay que poner orden en la casa primero antes de buscar condiciones externas. Me parece que hoy Costa Rica tiene la gran responsabilidad de sus gobernantes de tomar las mejores decisiones en pro del país, viendo no con luz corta, sino con luz larga. Don Luis Fernando, muchas gracias por su tiempo y por la disponibilidad también. Gracias a usted, Randall, y a los costarricenses que nos han escuchado, y a los compañeros también un fuerte abrazo. Gracias, don Luis Fernando. Finalmente, don Pablo Heriberto, ¿qué podemos esperar de ustedes en esta discusión sobre el FMI? Bueno, ser consecuentes, Randall. Desde febrero nosotros hemos señalado con gran contundencia que la única ruta clara era la del endeudamiento y la de más impuestos, y en ese entendido nosotros vamos a ser muy beligerantes en que, paralelo a la negociación, como bien lo decía don Enrique, entonces exista una agenda clara de reforma del Estado y una agenda clara de reactivación económica. Esa agenda que era urgente desde la aprobación y requisito desde la aprobación del plan fiscal, que el gobierno ha venido pateando la bola y que ahora se encuentra con una realidad política. No existen 38 votos para este acuerdo, sí, no existe tampoco esa agenda, de manera que nosotros vamos a exigirla. No es un tema de un pozo político. Pueden revisar mis votaciones y mis discursos desde febrero del año pasado, y en ese entendido pues lo que pueden esperar es esa consecuencia de exigir que no solo sea para pagar una tarjeta de crédito cuando debemos 25, o de pagar un mínimo cuando de verdad necesitamos hacer una reestructuración de la deuda en general, reducir de forma permanente el gasto y también hacer una reforma y poner ese orden en la casa que bien decía don Luis Fernando que acuñó mi frase. Don Pablo, muchas gracias por el tiempo, por la disponibilidad también, muchas gracias. Para servirle. Gracias a don Pablo Heriberto Abarca, a don Walter Muñoz, a don Luis Fernando Chacón, a don Jonathan Prendas y a don Enrique Sánchez, que nos acompañaron esta tarde. Estaba pensando todo el programa cómo iba a negociar la canción, pero voy a escogerla yo. Qué democrático. ¿Ah? Qué democrático.
Yo. Bueno, usted se quedó de último, se la ve a usted. Ajá. Yo dije que se quedara hasta las 3:30, ahí está. Bueno, no había pensado nada, pero lo que pasa es que, Randall, en este momento, lo que creo que es lo que sería correcto es el himno al 15 de septiembre. ¿Usted me propone el himno al 15 de septiembre? Claro. Bueno, entonces, don Glenn, que está en la cabina, el himno al 15 de septiembre. Entonces, un día eso les pongo la que le iba a poner. Ahora le cuento cuál es, don Pablo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. 3:31. Don Glenn, si está la canción, la canción del himno al 15 de septiembre. Hasta luego. Feliz tarde.